Ley Federal de Trabajo contiene las leyes y derechos que naturalmente amparan al trabajador contra todo tipo de injusticias o actos no aptos dentro del lugar de trabajo. Además, cuida de los derechos que éste tiene. Las leyes que van desde las condiciones de trabajo hasta los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, y por supuesto, el pago de liquidación y indemnización, de los cuales en esta ocasión haremos mención sobre lo referente a los momentos y situaciones en los que aplica la liquidación y la indemnización, y cuando no lo hacen. Y es que es importante que conozcamos diferenciar entre las situaciones que ameritan cada uno de estos pagos y las situaciones en las que no. Por lo tanto, sin más, comencemos. La liquidación se puede definir como la acción y el resultado de liquidar, que significa, entre otras cosas, concretar el pago total de una cuenta, ajustar un cálculo o finalizar un cierto estado de algo. Y cuando hablamos de la liquidación dentro de la empresa, hablamos del pago que se tiene que facilitar cuando la relación de trabajo llega a su fin, ya sea por renuncia o despido. Cuando la relación de trabajo llega a su fin, ya sea por renuncia voluntaria o despido, hay dos conceptos que vienen a la mente del trabajador, pero que podría no saber diferenciar: finiquito o liquidación. Entonces, siempre que te despiden, ¿te deben de dar liquidación? La respuesta es no. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece las condiciones de un despido justificado sin la responsabilidad para el patrón, los cuales son: si cometes una falta por mentir sobre tus títulos o conocimientos, incurrir en actos de violencia, dañar los bienes de la empresa, más de 3 faltas injustificadas en 30 días, ir al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas, entre otras. En este caso, la empresa no está obligada a indemnizarte ni liquidarte por el despido, y solo te pagará un finiquito, el cual no es lo mismo al pago de liquidación. Te corresponde un finiquito en al menos 6 ocasiones. Renuncias a tu empleo de manera voluntaria y decides separarte del trabajo por convenirlo a tus intereses. Se termina tu contrato temporal o te contrataron por un proyecto o periodo específico que concluye. Te despiden y no importa si es justificada o injustificadamente. Rescindes tu contrato por una falta grave cometida por el patrón. Invalidez por enfermedad. En este caso también se te pagará la prima de antigüedad y gratificación por invalidez. Y muerte del trabajador. Entonces, ¿cuándo te corresponde el pago por liquidación? Bueno, en 3 ocasiones. La compañía rescinde tu contrato por motivos que no tienen que ver con tu desempeño, ya sea reestructura de área, cierre de la empresa o tu posición desaparece. Te despiden injustificadamente. Decide renunciar a causa de una falta grave cometida por el patrón, según comenta el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, podemos comprender que la liquidación aplica en estas situaciones, y es necesario entender que no es lo mismo a un finiquito. La indemnización se puede definir como la compensación que recibe una persona por un daño o prejuicio que ha recibido ella misma o sus propiedades, o sea, la cantidad de dinero u otra cosa con la que se compensa por este mismo daño o prejuicio. Y según la Ley Federal del Trabajo, para ser específicos en los artículos 47 y 53, el patrón puede liberarse de la obligación del pago de indemnización cuando hay un mutuo consentimiento del patrón y el trabajador, la muerte del trabajador, la terminación de la obra, contrato o tiempo determinado, la incapacidad física o mental del trabajador, cuando el trabajador engaña al patrón con certificados falsos y referencias de su capacidad, aptitudes o facultades, solo se hace efectiva esta causa durante los primeros 30 días de estar trabajando. Cuando el trabajador durante sus labores o fuera del servicio incurre en faltas de honradez, actos de violencia, injurias o malos tratos con el patrón, sus familiares o del mismo personal, si esto altera la disciplina del lugar
a menos que exista una provocación de por medio y obra en defensa propia. Cuando el trabajador ocasiona intencionalmente o sin ser intencionalmente, pero que la negligencia haya sido el único motivo del prejuicio sobre materiales, edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos de la empresa durante el desempeño de sus labores. Cuando el trabajador cometa actos inmorales en lugar de trabajo. Cuando el trabajador dé a conocer información de carácter reservado en prejuicio de la empresa. Si el trabajador tiene más de 3 faltas en un periodo de 30 días sin permiso del patrón. Cuando el trabajador desobedezca al patrón, siempre que se trate del trabajo contratado. Cuando el trabajador se niegue a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos para evitar accidentes o enfermedades. Cuando el trabajador asista a sus labores en estado de embriaguez o drogado, a menos que exista una prescripción médica. Y cuando el trabajador tenga una sentencia que tenga pena de prisión. Pero también la Ley Federal del Trabajo habla sobre los momentos y situaciones en los que la indemnización debe de ser pagada por el patrón, los cuales, según el artículo 51, son: cuando el patrón engaña al trabajador de las condiciones del trabajo solo durante los 30 primeros días de trabajo; cuando el patrón, sus familiares o personal incurren faltas de honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos dentro y fuera del servicio; cuando el patrón reduzca el salario del trabajador; cuando el patrón no pague su salario al trabajador en el lugar y fecha convenidos; cuando el patrón cause maliciosamente daños en las herramientas o útiles del trabajador; y la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carácter de condiciones higiénicas o por no tener las medidas de seguridad. En estos casos es cuando se puede aplicar el pago de una indemnización hacia el trabajador. Así es como te hemos presentado cada una de las situaciones en las que puedes exigir tu pago de liquidación o tu pago de indemnización. Es necesario saber diferenciar entre las situaciones en que se pueden pagar y en las que no. Así que sin más, muchas gracias por la atención prestada hacia este video. Y sin más, muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.